Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos ubicándonos en el calendario. Nuestro estudio de hoy es para el domingo 24 de mayo. Y el tema, el tema central que tenemos sobre la mesa es absolutamente vital. Y para ser honestos, muy, pero muy práctico. Hablamos de distracciones y tentaciones. La idea aquí no es quedarnos en la teoría, ¿saben? Necesitamos bajar estos textos a nuestra realidad de todos los días. Así que hoy, juntos, vamos a desglosar exactamente cómo enfrentar esta batalla que libramos constantemente. Para que todos estemos en la misma página, este análisis va a explorar profundamente la lección 9 correspondiente a este día. Y déjenme decirles, el texto no pierde tiempo. Entra de lleno con una advertencia sobre cómo las distracciones, esas que a veces parecen tan inofensivas, nos van desviando de nuestro propósito principal. Así que nos vamos a guiar paso a paso por las palabras y los principios de este material para sacarle el mayor provecho posible. Y para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Domingo, distracciones y tentaciones. 2. El gran conflicto diario. 3. El error de Sansón. 4. El refugio de Jesús. Y para cerrar, el punto 5, vencer con la palabra. Pasamos directo a la sección 2. El gran conflicto diario. La batalla cósmica en la vida cotidiana. A ver, el material de hoy nos plantea algo ineludible. El gran conflicto es real. Y todos, absolutamente todos nosotros, estamos en el medio. Y lo curioso es que esta batalla cósmica hoy en día toma formas súper sutiles. Satanás sabe perfectamente que tiene que usar todos sus recursos para enfriar nuestra relación con Dios. ¿Y qué hace? Usa tácticas que a simple vista son simples distracciones con cosas que no son malas en sí mismas. Hablamos del trabajo, pasar tiempo en las redes sociales, salir de compras, ver deportes o incluso la comida. El verdadero peligro, la trampa real, está en el exceso. Es ese desbalance en cualquiera de estas áreas lo que empieza a consumir todo nuestro tiempo y nuestra energía. Esa misma energía que necesitamos estrictamente para mantener viva nuestra conexión divina. Al final, estos excesos nos dejan casi sin espacio para Dios. Ahora, frente a toda esta saturación, el texto nos da un antídoto clarísimo. Y tenemos que leer Mateo capítulo 6, versículo 33, que nos dice literalmente: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». El mensaje no podría ser más claro. La única manera real de evitar que se nos drene la energía vital en actividades mundanas es poner a Dios como nuestra prioridad absoluta al arrancar el día, justo antes de salir corriendo a sumergirnos deprisa en nuestra rutina cotidiana. Y así llegamos a la sección 3, el error de Sansón, el peligro de la autosuficiencia. La fuente nos invita a detenernos en la historia de Sansón, allá en el libro de Jueces. En los capítulos 14 y 16 vemos una historia increíble. A pesar de tener un llamado divino innegable, este hombre cedía constantemente a sus deseos. En el capítulo 16 vemos cómo Dalila lo presionaba, día tras día con sus palabras, hasta que, como dice el versículo 16, su alma fue reducida a mortal angustia. Imagínense ese nivel de estrés. Y en el versículo 17 leemos que él finalmente le descubrió todo su corazón. Aquí vemos el panorama completo. Un hombre con un propósito gigante e irrefutable, pero viviendo una dualidad totalmente destructiva, permitiendo que las tentaciones se comieran su misión. Entonces, si nos preguntamos ¿qué nos enseña todo este desenlace en la vida de Sansón? El texto nos da la respuesta en una definición que es clave. El error trágico de Sansón fue creerse fuerte. Su gran falla, su verdadero talón de Aquiles, fue depender exclusivamente de su propia fuerza humana para tratar de vencer las tentaciones. Y amigos, esta es la lección perpetua sobre la autosuficiencia humana. Cuando uno confía solo en sus propias capacidades, ya sean físicas o intelectuales, en lugar de apoyarse en la dependencia espiritual de Dios, bueno, la caída frente a las presiones del enemigo es prácticamente inevitable. Y esto ilustra de manera brillante el contraste más fuerte que tenemos en el estudio de hoy. Por un lado, está el error humano, todo personificado en Sansón, depender de la fuerza propia terrenal. Pero por el otro lado, tenemos la estrategia de victoria absoluta, personificada nada más y nada menos que en Jesús, quien escapaba de las distracciones para dialogar a solas con su Padre. Mírenlo así, mientras el ser humano más fuerte confió en sí mismo y terminó fracasando, la figura divina en forma humana reconoció que necesitaba fortalecerse continuamente conectándose a la fuente inagotable de poder. Bien, avancemos a la sección 4, el refugio de Jesús.
encontrando fuerza en la soledad. Así que, si Sansón es el ejemplo perfecto de lo que no tenemos que hacer, la vida de Cristo se nos presenta como el modelo definitivo. El material aquí nos lleva a Apocalipsis 3, 14 al 22. Es el famoso mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahí se nos reprende de forma muy directa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La lección usa esta referencia para recordarnos algo importantísimo. Jesús entiende perfectamente nuestra condición. Aunque es Dios, Él también fue un ser humano. Sentía el cansancio y vivía bajo las inmensas presiones de la vida, exactamente igual que nosotros. Pero ojo, eso de ninguna manera justifica nuestra apatía espiritual. Y frente a ese cansancio externo que a veces sentimos, la respuesta de Jesús era súper metódica y deliberada. Escuchen con atención cuáles eran sus hábitos repasando la Escritura. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Marcos 1:35 nos cuenta algo similar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16 afirma que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y Lucas 6:12 nos relata que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Creo que el patrón es innegable. Él sabía perfectamente que pasar tiempo a solas con Dios era vital para recuperar fuerzas y así poder luchar contra las tentaciones. Y llegamos a la sección 5, vencer con la palabra, manteniéndose firme a través de la fe. Habiendo analizado ya estos ejemplos bíblicos, toca hablar de tácticas reales y concretas. Es crucial entender cómo opera nuestro enemigo porque tiene 3 estrategias principales. Primero, trata de destruir nuestra relación con Dios enfocándose directamente en nuestras debilidades específicas, sabe por dónde darnos. Segundo, una vez que logramos tropezar, entra con todo a generarnos sentimientos de culpa y de hacernos sentir indignos, lo cual tiende a alejarnos todavía más. Y tercero, empieza a distorsionar nuestros pensamientos e intenciones para ir conquistando partes de nuestra vida poco a poco. Pero frente a todo este manual de tácticas, la lección nos recuerda que la fe es la única herramienta para mantenernos firmes. Y recalca algo fundamental. Esa fe es el resultado directo de prestar atención constante a la palabra de Dios. Para cerrar nuestro repaso de hoy, tenemos que hacernos la pregunta central que nos deja este material. ¿Con qué estamos luchando hoy? ¿Y cómo puede la palabra de Dios ayudarnos a responder? No nos sirve de nada solamente identificar nuestras distracciones. Es estrictamente necesario aplicar ese refugio intencional de Cristo y sumergirnos en los textos bíblicos para contrarrestar al enemigo. Dejemos que esta pregunta resuene profundamente. Dar ese paso es definitivamente el comienzo para recuperar nuestro balance y nuestra fuerza espiritual.